Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos al licenciado Rubén Centellas, al magíster en ciencias. Primeramente voy a hacer lo que es un resumen, ¿no? de su hoja de vida. El maestro en ciencias, magíster, Centerium, en auditoría y control financiero. Diploma otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés. Facultad en Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de auditoría del año 2002. Licenciado en Ciencias Económicas y Financieras, diploma otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés en el año 1970. Título en Provisión Nacional de Auditor Financiero expedido por Consejo Nacional de Educación Superior, 1976. Profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue profesor titular en esta universidad en las materias de auditoría operativa, auditoría financiera, contabilidad superior, contabilidad intermedia. En la Universidad Católica de La Paz fue profesor de auditoría operativa y gestión. Fue profesor en la maestría de la Universidad Mayor San Andrés, de la Universidad Católica de Bolivia, Universidad de San Simón de Cochabamba y la Universidad Técnica de Oruro. También fue miembro del Consejo Técnico de Contabilidad y Auditoría, Colegio de Ciencias Económicas y Financieras. Fue subcontralor de Auditoría y Contabilidad en la Contraloría General de la República. Fue auditor general de la Universidad Mayor de San Andrés. Autor de más de 25 libros destinados a la profesión. Conferencista en eventos internacionales. Tengo el agrado de presentar al magíster en ciencias, Rubén Centellas, España. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Vamos a procurar pasar una mañana relativamente agradable, porque la temática lo impone. Hay en el mundo un gran esfuerzo sobre estos problemas que han derivado en prácticamente la presencia de organizaciones internacionales como es la ONU, tocando estos temas, considerando estos temas. Y básicamente lo que me propongo hacer con ustedes es presentarles el futuro que van a tener. A veces siempre hablamos del pasado, pero hoy creo importante considerar la posibilidad de mirar el mañana con ustedes. Una reflexión inicial. El futuro será de los aprendices, porque quienes creen que lo saben todo, están viviendo un mundo que ya no existe. El gurú mayor de la administración, Alvin Toffler, es el autor de esta frase. Cuando uno empieza a mirar y a considerar lo que significa el medio ambiente, lo primero que se nos ocurre pensar es que este es un tema de responsabilidad de todos. Todos somos responsables con el medio ambiente, porque esto tiene que ver con lo que significan los sistemas atmosféricos, el aire, los hídricos, el agua, el líquido, las rocas y los minerales, el edáfico, fundamentalmente el suelo, biótico, los animales y plantas, y adicionalmente están todos los elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. De la comprensión de estos elementos emerge el concepto. La responsabilidad sobre el medio ambiente es de todos nosotros. ¿Cuándo se produce un impacto ambiental? Un impacto ambiental
se produce cuando una acción o actividad provoca alteración favorable o desfavorable sobre lo que constituye el medio. Todos los impactos que se generan fruto del desarrollo producen un impacto de carácter ambiental. Hacer una fábrica, un camino, construir un edificio, en fin, produce un impacto de carácter ambiental. Toda actividad genera decididamente una alteración. Sin embargo, es necesario considerar que esta alteración podría ser favorable o desfavorable, dependiendo fundamentalmente de los componentes que terminan afectando. El mundo está preocupado por el tema medioambiental. En el año 1972, en Estocolmo, se empezó a configurar prácticamente el nivel de preocupación sobre el tema ambiental. Y esto conduce de 1972 a Río de 1992, cuando empiezan a expresarse algunos criterios ya de preocupación de los ciudadanos sobre lo que es el mundo. Se empieza a estudiar y considerar que los mecanismos de cooperación existentes no están funcionando, que la responsabilidad que la gente asume respecto del medio ambiente es diferenciada. El deterioro del medio ambiente es global. Hoy se evidencia una afectación climática, la pérdida de biodiversidad. Aun cuando parece que estos problemas fueran ajenos, estamos mirando en Santa Cruz fundamentalmente como la laguna Cáceres, por ejemplo, prácticamente se ha secado. Hemos tenido oportunidad de ver que Chacaltaya, que era un nevado en su momento, hoy es un cerro árido. Y así como ese, pues podríamos seguir enumerando una serie de acciones, pero lo evidente es que estamos perdiendo biodiversidad también en el mundo y en nuestro país. Cada vez nos enfrentamos más con un incremento del comercio internacional y la posibilidad de que los capitales empiecen a funcionar a lo largo del mundo. Se acelera la discusión respecto de la necesidad de estándares que permitan fundamentalmente controlar estos elementos. En 1987 se alertó al mundo de la necesidad de revisar los patrones de crecimiento económico. O sea que estamos mirando que hay una serie de esfuerzos para hacer que este planeta nuestro siga siendo benéfico para con nosotros. Se contrastó el enfoque de los años 70 sobre el límite de crecimiento. Crecimiento económico no necesariamente tiene un impacto negativo en el ambiente cuando se empiezan a considerar una serie de condiciones. Las preocupaciones sobre el desarrollo y la protección ambiental deben estar integrados en términos de políticas nacionales e internacionales. En el caso específico nuestro, tenemos la ley 1333. Y aquí nos vamos a empezar a preguntar, ¿quién contamina más? ¿La gran empresa o la micro y pequeña empresa?
Esta es una respuesta que debemos empezar a darnos, porque en nuestro país la estructura empresarial dice que el 98% de las empresas en nuestro país son pymes y MIPYs. Y que solamente el 1% de la estructura empresarial del país está conformada por sociedades anónimas. Y aquí surge la gran pregunta e interrogante para ustedes. ¿Quién contamina más? ¿La gran empresa o la pequeña empresa? El testigo de la contaminación es el río Choquiapu, que crece y se desarrolla aquí alrededor nuestro y que desemboca en una zona de la que nos proveemos alimentos fundamentalmente. El desarrollo económico debe abastecer equitativamente las necesidades del presente, pero pensando también en el futuro. Si no, no tiene sentido. Tenemos que ser responsables con lo que viene. No es cuestión del disfrute de hoy sin saber qué va a pasar decididamente mañana. Los recursos ambientales tienen que ser valorados económicamente en el orden de identificar y evaluar los efectos ambientales que se producen emergente de las actividades de carácter económico. La Agenda de Río 92 propone una alianza global para el desarrollo sustentable. El año 92, vean ustedes, es el siglo pasado. Ya se hablaba de la posibilidad de generar un desarrollo sustentable para la humanidad entera. Se prevé la asistencia a países en desarrollo, como es el caso específico nuestro. El capítulo 2 de la Agenda de Río 92 señala: los gobiernos deben hacer que el comercio y el ambiente se apoyen mutuamente. Tomar en cuenta las circunstancias particulares de los países en desarrollo y asegurar su plena participación. Esto implica decir que básicamente también, así como hay economías muy desarrolladas, hay economías como la nuestra en pleno proceso de desarrollo. Y siguen los esfuerzos. La humanidad está preocupada por estos problemas, de manera tal que prosiguen los esfuerzos. Y esto ha llevado fundamentalmente a las Naciones Unidas, de las cuales nuestro país es miembro, a presentar lo que hoy se denomina los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una de las propuestas fundamentales que genera fundamentalmente la ONU, con el propósito de que todos los países pudiesen encontrar mecanismos para trabajar fundamentalmente en el cumplimiento de lo que son los objetivos a los que decididamente la humanidad está encarando. Y se prevé generar esfuerzos conducentes a que el año 2030, ya falta muy poquito para aquello, tengamos las posibilidades de haber logrado objetivos centrales. Qué gran propuesta es poner fin a la pobreza. Sin embargo, el COVID ha tenido una virtud. No nos ha permitido desarrollarnos. Y se considera que el año 2020, por ejemplo, se incrementó entre 119 y 124 millones los niveles de pobreza extrema de la gente.
hay necesidad de poner fin al hambre. Sin embargo, también la pandemia ha tenido la virtud, entre comillas, por cierto, de afectar este objetivo. Y por eso se revela que entre 70 y 161 millones de personas en todo el mundo pasaron hambre como consecuencia de la presencia fundamentalmente y de la afectación del COVID. Garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades. Todos tenemos derecho a tener decididamente una vida sana y un bienestar para todos nosotros. Este es un desafío que tiene la ONU. Garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad. Aquí está el gran desafío. La enseñanza que tenemos hoy en día será una enseñanza de calidad. Estaremos enmarcados inclusive en el componente universitario en tener una enseñanza de calidad que nos haga competitivos en el mercado profesional. Habrá que darse una respuesta de manera individual, porque si yo quiero encontrar niveles de calidad, ¿me estoy esforzando para tener niveles de calidad? ¿Hago lo necesario para ser competitivo y excelente en términos de lo que significa el mercado? ¿Me estoy preparando con ese propósito? Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y los niños. El otro día comentábamos, específicamente el día lunes, sobre la presencia masiva fundamentalmente que tiene nuestra carrera a nivel de lo que son las mujeres. Y nos formulábamos una pregunta. ¿Esta es una carrera para mujeres? ¿Se han preguntado ustedes si esta es una carrera para mujeres? ¿Te preguntaste por qué estás estudiando auditoría? ¿Sabes lo que hacen los auditores? ¿Conoces el mundo de los auditores? Los auditores viajamos mucho, con mucha frecuencia, por periodos de 15 días a más. Tenemos el horario de ingreso, cierto, pero más no sabemos a qué hora vamos a salir. Estamos sometidos a gran presión. Tenemos que tener una velocidad de lectura que nos garantice que vamos a leer por lo menos 500 hojas por día. Sin embargo, evidentemente, todavía nos enfrentamos con que en el mundo la mayoría de los cargos están ocupados por varones. La mujer tiene que encontrar un espacio, pero eso significa un sacrificio de la mujer. Y ese sacrificio deben ser conscientes de que están en condiciones de hacer. Es importante saber a qué se dedican los auditores y qué hacen los auditores, para saber si estoy adecuado a ese conjunto de elementos que la profesión me demanda. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Hoy en día la gran preocupación es el agua. Nosotros todavía tenemos agua. En otros sitios el agua ya es un producto escaso y hay que cuidarlo.
garantizar un acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderno para todos. Qué importante es fundamentalmente la electricidad, porque nos permite acceder a una serie de ventajas increíbles. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible. Esto implica fundamentalmente encontrar una recuperación económica para todo lo que significa fundamentalmente las empresas en el mundo. Construir infraestructura con capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse, resiliente. Promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. El gobierno nuestro está vendiendo la idea de que es un gobierno de la industrialización. ¿Será verdad? ¿Será así? ¿Estaremos generando industrialización? ¿O es simplemente un eslogan más que nosotros vamos recibiendo? Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos. Mientras vamos mirando cómo el mundo aceleradamente va desarrollándose, ¿nosotros estaremos en el mismo ritmo? ¿O es que nos hemos estancado? Estos son desafíos, son objetivos que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Y dice, vamos a lograr la posibilidad de nivelar el crecimiento. Es un gran desafío, por cierto. Pero ¿no será que la desigualdad se va haciendo cada vez mayor? ¿Nuestro país será competitivo? ¿Será de calidad? ¿Será de excelencia? Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Todos los ciudadanos nuestros, para no ir más lejos en La Paz, tendrán acceso a todo lo que significan decididamente servicios. El alcantarillado es general. Existe agua en todas las zonas. Un transporte seguro. Garantizar modalidades de consumo y productos sostenibles. Todavía no hemos salido de la cultura del plástico. ¿Qué hacemos con el plástico? Normalmente después de conseguir el envoltorio, lo arrugamos y lo botamos. ¿Saben cuántos años de vida tiene ese plástico? Antes de convertirse en biodegradable, 40 años tiene el plástico antes de ser biodegradable. ¿Cómo contaminamos, no? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Qué estamos haciendo sobre este tema? Se hacen grandes esfuerzos, pero el cambio climático está aquí. La gente dice ha cambiado el clima. Pero ahí nos hemos quedado. Simplemente en el enunciado.
conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Hace unos días comentaban que el lago Titicaca había retrocedido 5 metros en términos de lo que significaba su caudal normal. ¿Estará bien eso? ¿Será adecuado? ¿Nos preocupará? ¿O hemos recibido la información y hemos dicho, está bien, 5 metros no es mucho? ¿Sí? Total. Va a seguir habiendo los caudales necesarios como para que el lago mantenga su nivel. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Los avances para proteger a esclave de biodiversidad son importantes. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Recuerdan del Tibnis? Que hemos querido construir un camino y que con un barco de presión ha logrado pararse aquello. Tarija se preocupa y dice, las zonas que estaban reservadas están siendo inundadas hoy en día. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Un 63% de los países con ingresos bajos y medios bajos necesitan financiación adicional para hacer frente a la pandemia y encarar su desarrollo. Esto dice la ONU. Este es el panorama que nos presenta la ONU. Y ustedes empezarán seguramente a preguntarse, bueno, pero ahí está la ONU y ahora, ¿dónde está la parte de la auditoría y la contabilidad? Pues resulta que fundamentalmente esto del desarrollo sostenible ha sido la base para la generación de normas destinadas para que desde el punto de vista de la auditoría y de la contabilidad podamos hacerle frente. Sin entender estos mecanismos es poco factible que logremos entender lo que significan las normas. Pero hay unas palabras que hemos ido mencionando de manera reiterada y estas han sido sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pretende fundamentalmente esto de estar hablando de sostenibilidad? La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. O sea que, escondida en la palabra sostenibilidad, tenemos una serie de mecanismos que nos inducen a pensar decididamente en términos de lo que estamos haciendo hoy y de lo que debemos dejar fundamentalmente para mañana. Por eso digo, no debemos olvidar el futuro. Aquí podemos extraer varios conceptos más, como la definición de sostenibilidad ambiental, que es aquella que pone acento en conservar la biodiversidad sin tener que renunciar
al progreso económico y social. La sostenibilidad económica, que se encarga de que las actividades que buscan la sostenibilidad ambiental y social sean rentables. Y la sostenibilidad social, que busca la cohesión de la población y una estabilidad de la misma. O sea que la palabra sostenibilidad, que es la palabra de moda que hoy nos van presentando, tiene una serie de aristas, porque tiene que ver con lo que significa el progreso económico, la calidad económica y el bienestar social. Englobada en esto de sostenibilidad, en consecuencia, hay elementos interesantes que debemos empezar por analizar y considerar. En definitiva, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible funcionan siguiendo el principio de que no se pueden agotar los recursos disponibles de forma indiscriminada. Hay que proteger los medios naturales y todas las personas deben tener acceso con las mismas oportunidades. Esto es lo que implica estar hablando del desarrollo sostenible a nivel económico y medioambiental. El desarrollo sostenible debe plantear cara a los grandes problemas a nivel global, que deben solucionarse si realmente queremos conseguir una sociedad de características sostenibles. Se menciona un elemento que ya es común hoy en día, el efecto invernadero, o la destrucción de la capa de ozono en términos ambientales. El acceso al agua potable o la superpoblación en términos sociales. Hasta hace unos años no había que utilizar protector solar, no se lo conocía, no había necesidad. Hoy es imprescindible, ¿no? Protector solar. Cada vez que sales te dicen protector solar. Pero es bueno que empecemos a comprender algunos conceptos un poco más precisos de lo que va a ser la sostenibilidad. Hay un nivel de sostenibilidad a nivel económico. Será conveniente empezar a utilizar diferentes indicadores macroeconómicos de carácter social y ecológico para permitir evaluar si las empresas son además rentables y sostenibles. Aquí ya nos están introduciendo en la profesión, porque cuando me dice que hay que desarrollar indicadores y evaluar estos indicadores, las responsabilidades de los auditores. Los auditores son quienes tienen que hacer evaluación de los indicadores que se tienen. No es suficiente decir, quiero ser líder, o como decimos en la OMSA, la mejor. Suena bien, ¿no? Al oído. ¿La mejor comparada con quién? Esa es la pregunta que seguramente ustedes se formulan. Dicen, está bien, OMSA la mejor, ¿comparada con quién? ¿Con una universidad privada? ¿Con otra universidad del sistema? ¿Comparada con Harvard, con Chicago? Para no ir muy lejos, la Universidad del Altiplano de Tacna, de aquí, de Puno, perdón. ¿Seremos realmente la mejor? ¿Habrá un indicador que nos diga dónde estamos?
En el ranking de universidades, ¿dónde está nuestra universidad? ¿Alguno se ha preocupado de saber en el ranking universitario del mundo dónde andamos? Por debajo de las 500 universidades del mundo. Pero es interesante desarrollar indicadores como el porcentaje de su transporte que realiza una empresa y que éste sea de modo sostenible. El porcentaje de energías renovables que utiliza, la superficie de tierra que explotan de modo sostenible, por citar solamente algunos indicadores. Hoy los indicadores prácticamente hacen a la necesidad de que solamente lo que es posible de ser cuantificado es posible de ser medido. Cuando le pones numeritos, mides. Si no tienes numeritos, no mides. Si yo te digo quiero ser el líder en el mercado, seguramente dices, está bien, ¿no? La intención, quiere ser líder en el mercado. Pero no te sirve. Te sirve si yo te digo quiero ser el líder en el mercado con el 60% de ese mercado. Eso es útil, ¿no? 60% del mercado. En el momento de evaluar me dirás, Rubén, ¿alcanzaste el 60%? ¿Solamente alcanzaste el 50% o estás por encima, ya estás en el 70%? Si no hay números, no sirve. Los números son el gran elemento de medición y esa medición es tuya, es responsabilidad tuya. Vos vas a medir en tu condición de auditor. De esta manera, el sistema económico mundial empezaría a basarse en un crecimiento que tuviera en cuenta como desarrollo a la sociedad medioambiental. El tema de la sostenibilidad en términos económicos es algo que no podemos perder de vista. Cuando hablamos de sostenibilidad a nivel medioambiental, esto implica la necesidad de apostar de forma definitiva en energías renovables. Es otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la sostenibilidad, el consumo de energías tradicionales, como el petróleo. Está suponiendo un desgaste ambiental que muy pronto va a ser irreversible. ¿Qué está buscando la humanidad? Evitar el consumo de combustibles fósiles, que se llaman, para buscar alternativas. Nuestro país se ha beneficiado, evidentemente, de un elemento que es vital, es el litio. Pero ¿cuántos años andamos mencionando ya el litio en la economía nuestra? Desde el siglo pasado. En el gobierno de Paz Zamora ya se habló del litio. Mientras los dos vecinos importantes sobre este tema, como son Argentina y Chile, ya han alcanzado niveles de desarrollo de las pilas, nosotros estamos todavía en la explotación de la materia prima. Parece que estamos esperando que surja un elemento sustitutivo al litio para recién empezar a preocuparnos realmente sobre el mismo. ¿Cuáles son los problemas mayores que tenemos en este momento? Y ustedes me dicen la subvención al petróleo, la gasolina. Se come en la economía nuestra.
El gobierno dice tenemos la inflación más baja. Pues que sí. Pero también habrá que preguntarse cuánto significa de erogación que realizamos para la subvención de la gasolina. Parece que hablamos de una cosa y hablamos de otra y no encontramos el equilibrio correspondiente, ¿no? El gas se está acabando. La Argentina ya no nos va a comprar gas. Porque dicen que no estamos en condiciones de garantizarle un suministro efectivo. Claro, ellos han descubierto ahora un gran yacimiento que es Vaca Muerta y tienen posibilidades ahora, en lugar de, como antes, comprar, hoy nos pueden vender. ¿La nacionalización habrá sido efectiva? Cada vez que ustedes reciban una noticia en su condición de auditores, siempre cuestionen. Siempre cuestionen. Los auditores somos cuestionadores permanentes. Lo que me dices, te escucho, pero razono. Y cuando razono puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que me dices. Esos somos los auditores, críticos permanentes. Nadie es dueño de la verdad. La única verdad la tienes vos cuando analizas, cuando consensúas, cuando razonas y estás en condiciones de emitir un criterio propio. Todavía estamos a tiempo. Pero cada minuto cuenta en el tema medioambiental. Sostenibilidad desde tu hogar. Parece mentira, ¿no? Pero hoy encontramos, ¿cierto?, que las casas también son sostenibles. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto de las casas que también son sostenibles? Las orientan al sol, que tenga la ventilación adecuada, que la temperatura se mantenga, menor cantidad y uso de elementos adicionales para calentar los ambientes, panel solar. Todos estos mecanismos hacen a la necesidad de empezar a trabajar fundamentalmente en tu hogar sostenible. Mira cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas podríamos seguir entrando en la tarea de especular. El factor medioambiental. Este factor es relevante de considerar porque las necesidades de la población son infinitas, pero los recursos naturales no. Y aquí nuevamente surge el significado conceptual de sostenibilidad respecto del uso eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras. Nuestras necesidades son infinitas, pero los recursos naturales no lo son. Se van acabando. Antes teníamos que prácticamente la producción de cítricos con destino a gran parte de La Paz y gran parte de nuestro país provenía de los yungas. Hoy siguen proveyéndonos. No estamos mirando en el mercado que hasta la mandarina que se está consumiendo es peruana, que el mango prácticamente no existe ya, hay que traerlo del Perú. Estamos llegando a situaciones muy especiales, ¿no?
Las empresas y en cierta medida las personas, en su rol de consumidores, deben tener conciencia de que cada cosa que consumen tiene un costo medioambiental. De hecho, la tendencia de las personas por preferir productos de tipo orgánico ha generado que las empresas desarrollen nuevos productos más amigables con el medio ambiente. Varios países han determinado ponerle en el envoltorio de sus productos alto potasio, alto consumo de azúcar, grasas, en fin. Y la gente anda buscando ahora productos orgánicos, ¿no? Poco más caros, cierto, pero más sanos. Y ahora ya miramos a la profesión. Le hemos dado una vueltita para justificar por qué se han emitido dos normas importantes en relación con la sostenibilidad y el clima. El IASB y el IASB son dos entidades que hoy en día decididamente se ocupan de la temática medioambiental en relación con lo que significan las empresas y la necesidad que éstas informen. En marzo del año 2021, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, IASB, hace su primera divulgación pública lanzando los borradores de los requisitos generales para la divulgación de dos tipos de informes. Información financiera relacionada con la sostenibilidad y información para la divulgación relacionada con el cambio climático. O sea que esto está todavía, diríamos así, en el buen uso del lenguaje, todavía está caliente, ¿no? Porque el año 2021 la profesión empieza a comprender la necesidad de que se informe sobre lo que es la sostenibilidad y el cambio climático. El mandato del IASB es emitir normas o estándares que proporcionen una base global completa de información financiera relacionada con la sostenibilidad para los mercados de capital y que sean utilizados para valorar la organización. El IASB funcionará junto con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB. Quiere decir en consecuencia que ahora estamos enfrente de algo interesante. La profesión da una respuesta al problema de sostenibilidad y medio ambiente. Y lo que va a generar es que sean las empresas las que tengan que informar. Y ahí aparece ya tu primera preocupación y la primera preocupación que tenemos, ¿no? Alguien tiene que auditar la información que se genera. ¿Saben quién es ese alguien que tiene que auditar? Todos ustedes, potenciales auditores, serán los encargados fundamentalmente de trabajar en esta temática. Las normas para informes de sostenibilidad nacen de diferentes consultas
sobre aspectos ambientales realizados al público en general en septiembre del año 2020. Hago un paréntesis. Las normas de auditoría, las normas de contabilidad y en general todo el marco normativo de la profesión se pone en consideración de los usuarios por el lapso aproximado de 2 años antes de ser emitidos formalmente. Quiere decir, en consecuencia, que son normas consensuadas, porque cualquier ciudadano vinculado con la profesión podría hacerle objeciones, decir estoy de acuerdo, en desacuerdo, me gusta, no me gusta, póngale esto más, sáquele aquello, en fin. 2 años tiene el profesional para proponer, justificar enmiendas, ajustes, etc. Después de eso, recién la norma sale. Quiere decir, en consecuencia, que la profesión nuestra es una profesión altamente consensuada, porque todos estamos de acuerdo con el contenido de la norma. Hay un grupo de 5 entidades vinculadas con el tema medioambiental que en diciembre del año 2019 proponen un prototipo climático que muestra cómo su trabajo podría combinarse para crear normas globales de divulgación de sostenibilidad. Quiere decir que lo que se ha aprobado sobre sostenibilidad y clima es de carácter global. Toda la profesión lo va a aplicar. Luego de este hecho, y como parte de este trabajo hacia la información de una nueva junta, los fideicomisarios de la Fundación IFRS, que es la fundación que maneja la parte contable, crearon el comité o grupo de trabajo de preparación técnica de organizaciones líderes con experiencia en sostenibilidad y el establecimiento de normas de informes integrales centrados en satisfacer las necesidades de los inversores. Es interesante que haga 8 paréntesis en este momento. Nada más que para recordarles también. Antes, las normas contables se llamaban NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Hoy, esas normas reciben el nombre genérico de Normas Internacionales de Información Financiera, o sea, las NIF. Y cuando estamos hablando de que aparentemente hay un cambio simplemente de letras, nos encontramos con que ese cambio aparente tiene que ver hoy en día con un elemento central de la profesión. Generamos información con destino a usuarios heterogéneos y múltiples. Tenemos que satisfacer a un conjunto de la sociedad heterogénea y múltiple, cada una de ellas mirando el sesgo que consideran adecuado. Ese es el trabajo nuestro, ¿no? Y encima, el rato que yo voy a emitir un dictamen, la gente va a confiar en mí. Y para que confíe, me dicen que debo ser independiente, sin prejuicios. ¿Sí? Sin prejuicios. ¿Puedo tener militancia partidaria? Y la respuesta es no. Porque si tengo militancia partidaria, tengo un jefe. Ya no soy independiente.
¿Puedo ser político? Sí que puedo ser político. Aristóteles nos ha dicho, todos los hombres son políticos, porque tienen ideas, tienen pensamientos, formas de actuar, en fin. Todos somos políticos. Lo que no somos es ser partidistas o partidarios. Pertenecer a un partido político no es propio de los auditores. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, en noviembre del año 2021, los fideicomisarios de la Fundación IFRS anunciaron la creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, una nueva junta de establecimiento de normas dentro de la Fundación IFRS, que integra la Junta de Normas de Divulgación Climática y la Fundación de Informes de Valor. Esta última alberga los informes integrados y las normas SAPS. Toda la profesión nuestra es normativa. Todo está normado en la profesión nuestra. ¿Cuál es la estructura que tiene el ISB? La norma se propone exigir la divulgación de información sobre riesgos y oportunidades significativas relacionadas con la sostenibilidad, compuesto por dos pilares fundamentales, pero que son coherentes entre sí. La NIF S1, información financiera relacionada con la sostenibilidad, y la NIF S2, información relacionada con el cambio climático. Estas son dos nuevas normas que hacen ahora que la profesión alcance nuevos horizontes y que va a demandar de cada uno de ustedes un nivel de preparación adicional, porque la responsabilidad de la realización de la auditoría de estas normas será nuestra. Cada una de ellas tiene como objetivo revelar información de la empresa en 4 áreas dirigidas a la sostenibilidad. El gobierno, quiere decir la empresa, la estrategia que ésta tiene, cómo gestionan los riesgos y los objetivos de sus respectivas métricas. ¿Qué implica todo esto? Que vamos a tener que hacer una evaluación de si la empresa tiene un sistema de gestión para la administración de lo que significa el medio ambiente. ¿Tiene la empresa un sistema de gestión ambiental? ¿Estará enmarcado en el ISO 14000, ISO 9000? Qué cantidad de cosas que tenemos que aprender, ¿no? Una estrategia para cómo va a enfrentar la empresa a lo que significa decididamente estos problemas de sostenibilidad y clima. Y por otra parte, tiene que desarrollar un conjunto de indicadores para medir cuán sostenible es y cómo está contribuyendo decididamente a lo que constituye el clima. Pero es necesario tener en cuenta algunos conceptos que hacen al IASB y su funcionamiento. En primera instancia, se considera que la organización que reporte está orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que debe tener un plan estratégico para hacerle frente.
Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de qué hablábamos? De la ONU, ¿cierto? La ONU es la que formuló una serie de aspectos referentes a este tema. Y lo que ahora nos dicen es que cada empresa debe desarrollar un conjunto de estrategias fundamentalmente para el cumplimiento de lo que se ha propuesto la ONU al ser alcanzados hasta el año 2030. También debe tener en cuenta su cadena de valor en cada una de las actividades estratégicas para gestionar el riesgo y las oportunidades, por lo que se requiere la implementación de un sistema de gestión de riesgos. Ahora sí que se nos ha puesto ya brava la cosa, ¿no? Otro paréntesis. Los auditores somos expertos, nadie sabe más que nosotros sobre lo que significa el sistema de control interno. Nadie sabe. Somos expertos en ese tema, el sistema de control interno. Y seguramente que te empiezas a preguntar, ¿y para qué sirve el sistema de control interno? La respuesta es muy simple. Es el medio del que se vale una empresa para alcanzar sus objetivos empresariales. Para eso sirve el sistema de control interno. Pero hoy en día las empresas están sometidas a un elemento fundamental que es el riesgo, ¿no? Todas las actividades humanas están relacionadas con el riesgo. Esta mañana cuando salían ustedes de sus casas, al igual que yo, corremos un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el primer riesgo? El transporte. ¿Es un transporte seguro? ¿Tenemos seguridad de volver esta noche a nuestros hogares? Seguramente que vamos a buscar minimizar el impacto del riesgo. Eso sí lo vamos a hacer, ¿no? Minimizar el impacto del riesgo. Pero que todas las actividades nuestras son riesgosas, cierto. Pero también la humanidad es interesante, ¿no? Porque ha generado una expresión que se llama apetito de riesgo. ¿Y qué es esto? El que no arriesga, no gana. Cada uno de ustedes tiene desarrollado su apetito de riesgo. ¿Hasta dónde está en condiciones de asumir riesgos o no? Debe tener en cuenta una estructura de costos bajo una metodología de acumulación de costos por actividades para poder contabilizar cada uno de los valores monetarios que salen de las valoraciones realizadas a mediciones de indicadores relacionadas con cada actividad de dicha cadena de valor. Acá nos ponemos a darle otra vueltita. Hay algunos compañeros que están haciendo contabilidad bancaria, contabilidad ganadera, contabilidad minera. ¿Están enfocadas estas disciplinas al costo? Costos bancarios, costos mineros, costos agrícolas. ¿O estamos en el viejo y el concepto tradicional de simplemente trabajar con la contabilidad de manera general? Esto me está planteando de la necesidad
y hacer una reformulación de todo cuanto había aprendido. Porque todo es costos ahora. Todo es costos. Y eso significa medir. Y voy a medir en consecuencia la sostenibilidad y el medio ambiente y el clima con base en mi contabilidad. Hay que direccionar a la contabilidad de una manera totalmente diferente a la que teníamos pensado anteriormente. Por eso podemos decir que la norma del IASB integra tanto la contabilidad de gestión como la contabilidad financiera. Bajo el concepto de contabilidad de gestión estamos hablando de costos. Pero los costos hoy en día están divididos en dos grandes grupos: los costos tradicionales y los costos modernos. Los costos tradicionales son el costo estándar, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos a los costos ABC. Esos son los costos modernos. Y esos son los costos en los que están integrados decididamente estas normas. De tal manera que para implementar un proyecto de informes de sostenibilidad del IASB hay que hacer primero una planeación estratégica articulada con los objetivos y las misiones de la organización y los objetivos de desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se implementan un sistema de costos basados por actividades y un sistema de gestión de riesgos. Cuando me está hablando de costos basados por actividades, me está diciendo, Rubén, costos ABC. Eso es lo que tienes que aprender hoy. Lo tradicional estuvo bien en su momento, pero hoy me dice no. Hoy, costos por actividades, costos ABC. Para entender mejor el proceso estructural presentado, vamos a hablar de algunos conceptos. Gobernabilidad. Información que permite a los inversionistas comprender los procesos, controles, procedimientos del gobierno de la empresa utilizados para monitorear y administrar los riesgos y oportunidades significativas relacionadas con la sostenibilidad. Una estrategia. Información que permite a los inversionistas evaluar la estrategia de una empresa para abordar sus riesgos y oportunidades significativas relacionadas con la sostenibilidad. Si estos riesgos y oportunidades están incorporados en su planificación estratégica, incluida la planificación financiera, y si son fundamentales para su estrategia. Qué gran desafío el que van a tener ustedes en breve tiempo, porque van a ser los grandes evaluadores de estos elementos. La gestión de riesgos. Información que permite a los inversores comprender el proceso mediante el cual una empresa identifica, evalúa y gestiona los riesgos y oportunidades actuales y previstas relacionadas con la sostenibilidad, y si ese proceso está integrado en sus procesos generales de gestión de riesgos. Esta información le va a permitir al inversor evaluar el perfil de riesgos generales de la empresa y los procesos de gestión de riesgos. Otro paréntesis. ¿Quién es la persona que va a evaluar los riesgos? Los auditores. ¿Cómo van a evaluar los auditores la gestión de riesgos? Generando mapas de riesgos, ¿no?
¿sí? Porque es el medio con el que vamos a evaluar lo que vienen a significar los riesgos. Métricas y objetivos. Información que permita a los inversores comprender cómo una empresa mide, supervisa y gestiona riesgos y oportunidades significativas relacionadas con la sostenibilidad y evalúa su desempeño, incluido el progreso hacia los objetivos que se ha fijado. Qué importante es esto de las métricas y los objetivos expresados cuantitativamente. Porque ahí vamos a estar en condiciones de medir y establecer si estamos cumpliendo o no con los objetivos que teníamos previstos. Las revelaciones de la NIF 2 relacionados con el clima. La NIF 2 requiere que una entidad revele información sobre los riesgos físicos y de transición, así como las oportunidades relacionadas con el clima que podría esperarse razonablemente que afecten los cambios de los flujos de efectivo de la entidad, su acceso a financiamiento y el costo de capital a corto, mediano y largo plazo. Busca que la organización aborde los riesgos y oportunidades relacionadas al cambio climático y para ello se complementa con guías de desarrollo para 11 sectores industriales y 68 subindustrias. El enfoque de esta norma es que la empresa informe y pueda divulgar los riesgos físicos, los riesgos de transición y las oportunidades climáticas en sintonía con las recomendaciones del marco para la transparencia y los estándares de divulgación de información sostenible financiera. O sea que no es suficiente la NIFS SS, sino que decididamente tenemos que ir a buscar todavía algunas normas emitidas por entidades relacionadas con lo que significa el clima. ¿Cuándo van a empezar a aplicarse las NIF S1 y NIF F2? Serán de aplicación obligatoria a partir del 1 del año 2024. O sea que dentro de pocos meses ya la aplicación será obligatoria. Las NIF siempre salen con una apreciación muy interesante. Se recomienda, dice, la aplicación anticipada. O sea que lo puedes hacer ya, pero obligatoriamente lo tienes que hacer a partir del 1 de enero del año 2024. Se están estableciendo ya una serie de mecanismos tendientes fundamentalmente a la interpretación de algunos aspectos de estas NIFs, que es lo que acontece habitualmente. Para mencionar, las NIF están contenidos en 3 libros. Tienen alrededor de 5.500 páginas aproximadamente. El libro A, en el que están las normas propiamente dichas, tiene aproximadamente 3.000 páginas. Y el resto son decididamente las interpretaciones y las evaluaciones practicadas para cada una de las normas de contabilidad. Y por eso tiene una mísera cantidad, son aproximadamente 5.000 hojitas nada más que tienen las normas.
que debes aprenderlas todas? Sí, sí. Para que vos digas, sé las NIF, conozco las NIF, tienes que leer las 5.000 hojitas que esto tiene. Por suerte hay una versión ahora digital y para mucha gente como ustedes muy afectos al celular, pues les permite rápidamente manejarse de forma satisfactoria. ¿Cuál es el impacto que tienen en la profesión? ¿Qué es lo que decididamente nos agradaría a nosotros? ¿Cómo me va a impactar la presencia de estas normas? Esta nueva divulgación ampliará el aspecto de actividades laborales que pueda desempeñar el contador público, ya que la realización de los informes de sostenibilidad requiere de una especialidad tanto técnica como teórica del contador. Por lo tanto, lo más probable es que se caracterice el perfil del contador público ambiental. Una nueva actividad, la más importante. Todo el mundo anda preocupado. Puesto que los informes de sostenibilidad deben ser auditados con marcos técnicos complejos en las diferentes jurisdicciones en donde se implemente el nuevo estándar ambiental, se requerirá una ampliación de las plantas de auditores especializados en el aseguramiento de la información relacionada con la sostenibilidad, al mismo tiempo que se abrirá la posibilidad de que se creen firmas de auditoría dedicados solo a estos tipos de reportes de carácter ambiental. O sea que nos va a beneficiar y fundamentalmente los va a beneficiar a ustedes, porque ustedes serán gran parte de la generación de los auditores medioambientales que requiere ya la aplicación de nuestra profesión. ¿Y cuál es el impacto en la educación contable? Asimismo como las normas internacionales de información financiera NIF, que hoy forman parte integrante de los currículos de las carreras de contaduría pública en las universidades a nivel global. De igual manera, estos nuevos estándares o normas se integrarán en los contenidos curriculares de los programas de contaduría. Al mismo tiempo, se crearán cursos y posgrados especializados en regulación contable ambiental o en contabilidad ambiental en general. Estos son los nuevos campos, los nuevos desafíos que tiene la profesión. Muchas gracias por la paciencia. Les agradezco mucho, pero estas dos últimas expresiones sobre lo que es el impacto en la auditoría y en la contabilidad es un tema que ustedes deben empezar decididamente a meditar. Muchísimas gracias, muy tolerantes. Espero haya servido de alguna manera este nuevo desafío, porque recién vamos a empezar a aplicar dentro de algunos meses nada más. Muchas gracias. Buenos días conmigo. Agradecemos al licenciado Rubén Centellas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor.
Bueno, otorgamos el reconocimiento al expositor Magister Rubén Centellas España por su brillante exposición en el tema Normas Internacionales de Sostenibilidad y Clima NIF S1 y S2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, les agradecemos por su participación. Los esperamos para el siguiente seminario. Muchas gracias.